Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al embajador Luis Cabrera, que es originalmente formado en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en estudios internacionales. Ha sido cónsul en diversas partes de México, ministro en la Embajada de Estados Unidos y su última función dentro del servicio, su más reciente función en el servicio exterior fue embajador en Sudáfrica. Vamos a tener el gran gusto de que él nos hable de don Luis Cabrera, de su abuelo. Entonces, pues, un gran aplauso para él, que ha venido a compartir con nosotros sus conocimientos sobre este gran personaje de la historia de México, uno de los protagonistas fundamentales del siglo XX. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí y muchas gracias por su asistencia. Agradezco profundamente a mi amiga, la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la invitación que gentilmente me hizo para hablar el día de hoy sobre Luis Cabrera dentro del curso del INERM, los protagonistas del siglo XX. Como nieto de Luis Cabrera y admirador de su obra, es con profundo orgullo que aprecio, estimada Patricia, esta distinción. Tarea difícil para un familiar hablar de una figura de la magnitud de Luis Cabrera y pretender ceñirse solo al ámbito del escritor, revolucionario y hombre público, sin abordar la faceta personal y familiar, así como algunas anécdotas. Luis Cabrera nació en Zacatlán, Puebla, el 17 de julio de 1876. Trabajó intensamente en todas las tareas que emprendió como una forma de realización en las múltiples facetas de su vida, buscando la felicidad propia, la felicidad de la mujer amada, quien quiera que fuera ella en aquel momento de mi vida, la felicidad de sus hijos, nietos y familiares, la felicidad de sus amigos. Con destacado patriotismo luchó por impulsar las mejores causas de México. Fue un hombre de pensamiento y acción, escritor, poeta, traductor, lingüista, periodista, crítico, político, funcionario, jurista. Utilizó dos seudónimos y anagramas: Lic Blas Urrea para los artículos políticos y Lucas Rivera para poesía, traducciones y ensayos literarios. Es decir, los dos seudónimos, Lic Blas Urrea y Lucas Rivera, son las mismas letras de Luis Cabrera. Don Luis llevaba una vida ordenada y equilibrada que le permitía cumplir con creatividad y responsabilidad todas las tareas que emprendía. Cada día anotaba las actividades que tenía que desarrollar y al final de la semana hacía un balance de lo realizado, lo cual le permitía corregir en caso de que no hubiera cumplido lo suficiente con los amigos o la familia, o la lectura, o las consultas, o los escritos que tenía que desarrollar. De tal forma que siempre pudiera encontrar ese equilibrio entre su vida pública y privada. Don Luis fue en lo personal un hombre fuerte y sano, física y moralmente, inteligente, activo, vivaz y optimista, sencillo, romántico y culto, responsable en todos los actos de su vida y consecuentemente patriota. Una cualidad sobresaliente fue el respeto a los demás, a la persona, a la personalidad de cada uno de sus hijos, amigos, conocidos, inclusive enemigos. Estos últimos muy contados y casi siempre gratuitos por no haberlos ni siquiera tratado. Como precursor de la Revolución, Cabrera fue un crítico demoledor del régimen porfirista y los cargos concretos del Lic Blas Urrea en contra de los científicos
simbraron el sistema porfirista al delatar la corrupción e injusticia existentes. Hay que recordar que en 1905 se había creado una comisión de cambios y moneda, dotándola de un fondo llamado regulador. En 1909, el escritor que firmaba Lic Blas Urrea publica un artículo contra el partido científico y señala que el gobierno, en realidad la Secretaría de Hacienda, encabezada por Limantur, había tomado del fondo regulador una buena parte para prestársela a empresas y miembros prominentes del partido científico. Este artículo produjo tal sensación en los círculos políticos que no pudo pasar inadvertido por los funcionarios aludidos, de tal modo que el mismo ministro Limantur se creyó obligado a romper su tradicional y sistemático silencio, pidiendo cargos concretos. Blas Urrea señala: dice el señor Limantur con todo tino que, no queriendo contribuir con su silencio a que subsista por más tiempo el sistema de ataques solapados de que viene abusándose mucho como arma de partido, desea que se precisen cargos y personas. Cabrera acepta la invitación, afina la puntería y prepara el primer capítulo de los cargos concretos. El diario El Imparcial, que fue el diario que más insistió en que se publicaran los cargos concretos, creyendo su director, el licenciado Rafael Reyes Espíndola, que no habría quien se atreviera a hacerlos. Esto fue lo que sugirió al autor la idea de tomar precisamente al Imparcial como blanco de su primer cargo concreto, eligiendo como personalidad más representativa al mismo Reyes Espíndola y señalando como el primer capítulo de los cargos concretos la cuantiosa subvención de que disfrutaba el director y propietario del órgano científico. Luis Cabrera fue en esa época vocero de los anhelos populares y precursor de reformas sociales fundamentales que serían bandera de la revolución. Su innegable patriotismo fue quizás el signo de su vida y de su obra. A poco tiempo de publicar el artículo La situación política a fines de marzo de 1911, apareció en el diario La Opinión de Veracruz, el 18 y 19 de abril de 1911, el trabajo titulado La solución del conflicto. En sus propias palabras, el autor lo consideró como el más importante de cuantos escribió en las postrimerías del gobierno porfirista. Primero, recuerden, abril de 1911, primero porque en el mismo quiso condensar en forma concisa y clara las reformas exigidas por la opinión pública. Y segundo, porque de la manera más franca insistió en señalar el retiro del general Díaz como base indispensable para resolver el problema. En este opúsculo, el Lic Blas Urrea indica la urgencia de implantar ciertas reformas, señalándolas y concretándolas de un modo que entonces pareció temerario, pero que fueron proclamadas después por la Revolución Constitucionalista en Veracruz. Más tarde, la Constitución promulgada en Querétaro en 1917 adoptó la mayor parte de las reformas indicadas por el autor en abril de 1911. Entre estas reformas aparecen las siguientes: no reelección, supresión de las jefaturas políticas, restitución de la libertad municipal, disolución de los latifundios y protección de la pequeña propiedad agraria, abolición de los privilegios, sobre todo los de los capitalistas extranjeros, modificación de la legislación civil y penal, modificación del amparo, necesidad de la libertad de imprenta y de no considerar las empresas editoras como instrumentos de delito, responsabilidad de los funcionarios públicos, independencia del Poder Judicial, mejoramiento del jornalero y de los obreros de las fábricas. Las reformas propuestas formaron de hecho también el programa del Grupo Renovador
de la 26ª legislatura en 1912, de la cual Cabrera forma parte destacada. Es importante resaltar que al hablar de la necesidad de un cambio radical de los hombres de gobierno, en este artículo que menciono, se habla por primera vez del ciudadano Venustiano Carranza. El autor destaca las virtudes de Carranza como el político honesto y patriota que requiere México en aquellos momentos. Y así se expresa en el mencionado artículo. En lo moral, ese hombre debe ser respetuoso de la ley, esclavo de sus compromisos políticos, de honradez y rectitud cívicas y de grandes cualidades de energía y dependencia de carácter. ¿Pero ese hombre existe? Sí existe. Es muy conocido en la frontera, donde su nombre goza de prestigio más uniforme que los de Reyes o Madero. Pero teniendo el gran defecto de ser modesto, no es bien conocido en el resto del país. Se llama don Venustiano Carranza. Creo honrada y firmemente que Carranza es el hombre más a propósito para la vicepresidencia en los momentos actuales. Fue así Luis Cabrera el primero en descubrir al hombre que más tarde habría de ser el jefe de la revolución y el futuro presidente de la República. De la misma manera, como lo recuerda Luis Barrón en su libro sobre Carranza, también en abril de 1911, don Venustiano recomendaba a su hija Julia la lectura de todos los artículos escritos por Luis Cabrera sobre la situación del momento político del país. Sin conocerlo, era claro que seguía de cerca el pensamiento de quien se convertiría en su más cercano consejero e ideólogo, ya quien muchos llamarían el cerebro de la revolución. Fue este sentido patriótico compartido el que hizo que ambos personajes se conocieran y se vincularan para enfrentar las más ingentes tareas de la revolución y de la construcción del México emanado de este profundo movimiento social. En ese mismo mes de abril de 1911, el día 27, Cabrera publica una carta abierta a don Francisco I. Madero con motivo de los tratados de Ciudad Juárez, en donde premonitoriamente le advierte el riesgo de violencia que se corría de no adoptarse las necesarias reformas sociales que el pueblo anhelaba. De esta manera le escribió: las revoluciones son siempre operaciones dolorosísimas para el cuerpo social, pero el cirujano tiene ante todo el deber de no cerrar la herida antes de haber limpiado la gangrena. La operación, necesaria o no, ha comenzado. Usted abrió la herida y usted está obligado a cerrarla. Pero guay de usted si acobardado ante la vista de la sangre o conmovido por los gemidos de dolor de nuestra patria, cerrara precipitadamente la herida sin haberla desinfectado y sin haber arrancado el mal que se propuso usted extirpar. El sacrificio habría sido inútil y la historia maldecirá el nombre de usted, no tanto por haber abierto la herida, sino porque la patria seguiría sufriendo los mismos males que ya daba por curados y continuaría además expuesta a recaídas cada vez más peligrosas y amenazadas de nuevas operaciones, cada vez más agotantes y cada vez más dolorosas. El 20 de julio de 1911, Cabrera publicó un visionario artículo titulado "La revolución es la revolución", frase que se hizo muy famosa. Afirmaba que las revoluciones son revoluciones, es decir, estados patológicos y críticos de las sociedades y constituyen situaciones anormales. Las revoluciones implican necesariamente el desconocimiento general y absoluto de todas las autoridades, de todos los principios de autoridad
y de todas las leyes políticas de un país. Son la negación de las formas constitucionales y no están sujetas a más reglas que las que impone la necesidad militar o el plan revolucionario. Destaca asimismo que las revoluciones tienen dos etapas perfectamente definidas: la etapa destructiva o propiamente revolucionaria y la etapa reconstructiva. Estaba convencido de que las reformas verdaderamente trascendentales para la vida de los pueblos nunca se han logrado sino en las épocas de lucha por medio de la fuerza. Hagamos primero las reformas, decía, implantémoslas desde luego y más tarde las incorporaremos en la Constitución. Así pensaba Cabrera, así lo dijo Madero y así actuó Carranza posteriormente. En los tres documentos mencionados, Cabrera diagnostica los principales problemas políticos y sociales por los que atraviesa México y destaca la necesidad de encauzar el movimiento revolucionario con un programa de reformas sociales, adopción de leyes, reformas políticas y económicas que deberían desembocar en una nueva Constitución. El discurso de don Venustiano Carranza en Hermosillo, o sea, después del Plan de Guadalupe, el 24 de septiembre de 1913, es de la mayor importancia y marca el rumbo de la segunda etapa de la Revolución después de la lucha armada convocada en el Plan de Guadalupe, a través de reivindicaciones y reformas sociales hasta crear una nueva Constitución. Es clara la convergencia entre las directrices que fija Carranza en este discurso de septiembre de 1903 en Hermosillo y las tesis de los tres artículos de Luis Cabrera de 1911, ya citados y conocidos por don Venustiano Carranza, cuando ya pronuncia este discurso. Cabrera apoya el Plan de Guadalupe de marzo de 1913 y se une a Carranza precisamente en Sonora en octubre de 1913. Luis Cabrera fue diputado en la 26ª, en la 26 legislatura de Madero, y en un célebre discurso pronunciado el 3 de diciembre de 1912, promovió una iniciativa para la reconstitución y dotación de ejidos a los pueblos, base de la reforma agraria y de la ley del 6 de enero de 1915, de la cual fue autor Cabrera ya con Carranza. Como diputado en la 26ª legislatura, forma el Grupo Renovador y se enfrenta al cuadrilátero formado por distinguidos diputados de la reacción, que eran Francisco Olaguibel, José María Lozano, Nemesio García Naranjo y Querido Moeno. En una ocasión, Moeno ataca a Cabrera y al final ironiza sobre su origen poblano con el dicho de mono, perico y poblado no lo toques con la mano, tócalo con un palito que es animal maldito. Al responderle, Cabrera rebate sus argumentos y termina diciendo que efectivamente es poblano y como tal quiere terminar con el dicho de 4 platillos come el poblano: cerdo, cochino, puerco y marrano, señalando a los 4 diputados del cuadrilátero. En otra ocasión había rebatido con gran ironía a un diputado. Al subir a la tribuna para defenderse, Cabrera, desde su curul en primera fila, se le queda mirando con cierta sonrisa, lo que distrae al diputado en cuestión, quien se queja con el presidente de la Cámara de que Cabrera se estaba burlando y riendo de él. Cabrera dice en voz alta: disculpe, no me río, lo que pasa es que soy dientón. Fue Luis Cabrera colaborador de invariable lealtad hacia Carranza desde 1913 hasta su último día en Tlaxcalantonco. Consejero cercano de don Venustiano, participó en numerosas medidas, negociaciones, decisiones y redacción de leyes de singular trascendencia. Como secretario de Hacienda, Cabrera hizo famosa otra de sus frases: el dinero hay que tomarlo de donde lo haya. Adoptó las valientes medidas para decretar la desaparición de todas las emisiones de papel moneda
con que se había hecho la revolución, creando un nuevo sistema monetario, acabando con la enorme deuda que hubiera pesado por décadas sobre el pueblo mexicano y fijando nuevas normas para la economía del país. Fue un fiel intérprete de la política financiera de Carranza, que fue sumamente sencilla. No requería otra cosa sino el firme propósito de no pedir prestado dinero ni contraer compromisos con nadie que pudiera sentirse con derecho para coartar la libertad de acción de México al decidir de sus propios destinos respecto a la revolución. La revolución debía pagar la deuda únicamente, la revolución debía pagarla únicamente el pueblo mexicano y debía ser a cargo de todo el pueblo mexicano. Con firmeza Carranza estableció su sistema de papel moneda, que fue suficiente para llevar a cabo la revolución, sin contraer compromisos ni en el interior ni en el exterior. En cuanto a su política bancaria, que significó la destrucción del poder financiero del antiguo régimen, la disolución de los antiguos bancos de emisión y la creación del Banco Único, fueron actos que revelan su visión del futuro económico de México. Cabrera era, al igual que Carranza, un convencido civilista. No aspiró nunca a ocupar encumbrados puestos. Era considerado como el más ilustre civil dentro de la justa revolucionaria. Reconoció el mérito de los hombres de acción que empuñaron las armas y tuvo entrañables amigos militares, pero con firmeza negaba al militarismo el derecho de convertirse en árbitros del destino del país. Durante la Convención de Generales y Gobernadores en México en 1914, después de la renuncia de Carranza como primer jefe, Cabrera se dirigió a la misma diciendo: estamos sin jefe. Nuestro país no tiene en estos momentos una cabeza que lo gobierne. Yo propongo a ustedes que para sustituir a don Venustiano Carranza en el puesto de primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, nombremos al gran ciudadano Venustiano Carranza. La Convención nombra así nuevamente a Carranza por aclamación. Durante dicha convención, Cabrera se enfrenta a los militares que le niegan méritos revolucionarios a los civiles y les dice: yo solo he batido más hombres con la pluma que vosotros con el rifle, y no tengo como vosotros una escolta o un estado mayor que me guarde las espaldas. La convención se traslada a Aguascalientes y no aceptan civiles. Villa desconoce a Carranza. Zapata nunca lo había reconocido. La ambición militarista se muestra sin tapujos, apoyada en los méritos en campañas militares, y no parará hasta Tlaxcalantongo. Como le dice a Cabrera un general: pues entonces, ¿para qué peleamos? También es conocida la participación de Cabrera como enviado y consejero de Carranza en delicadas cuestiones internacionales. A finales de 1916, Luis Cabrera formó parte de la comisión para discutir el retiro de las tropas estadounidenses encabezadas por el general Pershing. Expedición punitiva, recordemos, para perseguir a Villa después del ataque a Columbus. Los americanos condicionaban la salida de las tropas al tratamiento de otros temas, pero la posición firme, muy firme de Carranza, transmitida con claridad por Cabrera, fue tratar únicamente el retiro de las tropas y negarse a discutir cualquier otra cuestión que se pospondría para otra ocasión. Años después de este episodio, en 1927 o 1928, don Luis Cabrera se encuentra al general Pershing en Nueva York, en la Quinta Avenida. Al reconocer este último a mi abuelo, le dijo: Mr. Cabrera, ¿se acuerda de mí? Luis Cabrera respondió: por supuesto, general Pershing, todo el mundo sabe quién es Pershing. Lo que me extraña es que usted me recuerde. Mr. Cabrera, nunca lo voy a olvidar por algo que nos dijo. Usted se mantuvo firme en que las tropas tenían que salir y en que los otros asuntos ya los pensarían. Nos impacientamos, me impacienté y le dije: ese es el problema con ustedes mexicanos, que siempre están pensando pero no actúan.
Usted me respondió, no, general Pershing, el problema es con ustedes, americanos, que siempre actúan pero nunca piensan. Como todos sabemos, las tropas salieron y no hubo concesiones, pero no todo el mundo sabe lo que no se le olvidó a Pershing. En esta y en otras negociaciones internacionales, Cabrera fue fiel intérprete de los principios de política exterior del carrancismo que ayudó a construir y que quedaron plasmados en el discurso del presidente del 1 de septiembre de 1918 y que se conocen como la doctrina Carranza. Sobre este tema, Luis Cabrera recordó en 1936, en un escrito titulado La revolución de entonces y la de ahora, lo siguiente: independencia, autonomía, nacionalismo son tres conceptos paralelos que tienden hacia un mismo fin: asegurar la existencia de una patria mexicana autónoma, sin injerencias o intervenciones de otra nación extranjera, bastándonos a nosotros mismos, siguiendo nuestras propias tradiciones y conforme a nuestros propios caracteres de territorio, de raza, de idioma y de religión. Construir una patria mexicana por su esencia y para nosotros los mexicanos fue el ideal de los revolucionarios de entonces y fue la política de los verdaderos gobiernos de la revolución que se propusieron acabar con las intervenciones diplomáticas, mexicanizar nuestros recursos naturales y formar una nacionalidad propia. Como consecuencia de lo que mi abuelo llamaba el cuartelazo de agua prieta, Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo. Luis Cabrera creía firmemente en los ideales del carrancismo y fiel a don Venustiano lo acompañó hasta su último destino, salvando la vida de milagro. Fue perseguido por el nuevo régimen y tuvo que ocultarse por más de un año. El 26 de mayo de 1920, apenas 5 días después del asesinato de Carranza, desde su escondite, Cabrera envió una carta a don Rafael Alducin, director de Excelsior, solicitándole que publicara una serie de artículos semanales que después recopiló en un libro titulado La herencia de Carranza. Estos artículos eran una exaltación de las virtudes del Barón de Cuatro Ciénegas, de su obra como revolucionario y estadista, y de los logros del carrancismo que molestaban y ponían nervioso al régimen de la Huerta primero y al de Obregón después, quienes no podían encontrar la manera de impedir su publicación. Resulta que una fiel cocinera de la casa de mi abuelo salía cada semana a recoger el artículo respectivo y llevarlo al periódico. Era particularmente hábil para despistar y perder a sus perseguidores, cambiando de tranvía, entrando por un lugar, saliendo por otro, mudando de ropa, etc. Esto muestra la lealtad de Satur, así la conocíamos, y además que le divertía el peligro. Un año después de la muerte de Carranza, el 21 de mayo de 1921, el gobierno autor del derrocamiento de Carranza le rinde homenaje en su tumba. Al llegar al acto, se encuentran con que ya Luis Cabrera muy temprano había depositado una ofrenda para honrar a quien tanto admiró. A las pocas semanas, Cabrera sale de su escondite y la primera noche le dice a mi abuela: si ya no estoy escondido, vamos al teatro. Convidan a un matrimonio amigo, don Guillermo Ordorica y su esposa. Al salir del teatro, Luis Cabrera es aprehendido y junto con él se llevan también a su amigo. Ante la sorpresa, la esposa exclama con gran preocupación en ese momento: ¿y tú por qué, Ordorica? ¿Tú por qué? Posteriormente, el jefe de policía informa al presidente Obregón que ya habían logrado detener a Luis Cabrera y el presidente ordena su inmediata liberación. Y también la de Ordorica. Después de muerto Carranza, Cabrera se retira de la participación activa en la vida política y de gobierno, pero siguió escribiendo y mantuvo sus principios sin claudicación. Nunca pidió cuartel ni favor alguno.
Fue un fuerte e incisivo crítico del obreganismo, del callismo y del cardenismo. Sin embargo, cuando Calles solicitó su apoyo en la redacción de estudios y notas diplomáticas en momentos de gran presión de Estados Unidos por la expedición de la Ley del Petróleo en 1927, Cabrera colaboró patrióticamente a pesar de haber sido perseguido por aquel régimen. Cuando Calles le preguntó por el monto de sus honorarios, Cabrera contestó: por servir a la patria no se cobra. Casi todos los subsiguientes presidentes lo consultaron en algún momento hasta su muerte en 1954. Con talento exaltó los principios de la revolución defendidos y mantenidos por el carrancismo y criticó duramente lo que consideró desviaciones, lo que le valió en 1931 un viaje de ida gratuito a Guatemala, cortesía del entonces presidente y compadre suyo, Pascual Ortiz Rubio. Luis Cabrera había cometido la imprudencia de dar una conferencia en la Biblioteca Nacional titulada El balance de la revolución, que él mismo calificó de indiscreta, porque, como afirmaba, decir en voz alta lo que todos están pensando en silencio es la más imperdonable de las indiscreciones. Constituye una condena de la hipocresía del silencio. El sábado 9 de mayo de 1931, Luis Cabrera fue aprehendido por agentes del Departamento Confidencial de la Secretaría de Gobernación, por supuesto sin ninguna orden escrita. Hoy es 9 de mayo, fíjense. O sea, ese sábado 9 de mayo. Fue llevado a un cuartel de policía y después al cuartel militar de la Escuela de Tiro, donde pasó la noche. En la madrugada, en la mañana del domingo 10 de mayo, fue subido a un avión y llevado a la frontera con Guatemala, a la localidad de Mariscal, Chiapas, y echado a territorio guatemalteco al poblado de Ayutla. Posteriormente lo visitó el jefe de la Delegación Migratoria de Mariscal, Chiapas, para legalizar su permanencia en Guatemala, haciéndole firmar una solicitud para trasladarse a dicho país como turista en viaje de recreo. El documento, que por cierto tenemos una copia aquí, indica que no tiene fotografía por no existir en el lugar. Una vez en Guatemala, continuaron los ataques por parte del gobierno mexicano, propalando la versión de que Cabrera había huido a Guatemala al descubrirse que era el director intelectual de una conspiración para asesinar al presidente Ortiz Rubio. Luis Cabrera, desde Guatemala, aclaró en una carta al diario Excelsior la verdad de los hechos y con la ironía que nunca perdía escribió: todos saben que no tengo aptitudes para asesinar presidentes, ni ciudadanos particulares tampoco, ni me he dedicado nunca a ese oficio. Me veo en el caso de rectificar las versiones acogidas en Guatemala, siquiera sea para defender el buen nombre de nuestro gobierno, pues no es justo que se nos crea un pueblo bárbaro que en vez de perseguir y castigar criminales, se deshace de ellos echándolos sobre un país amigo. Luis Cabrera regresó de Guatemala cuando me dio la gana, como afirmaba, el 23 de junio de 1931. Entró por Acapulco y fue detenido en Iguala. Después de un día fue puesto en libertad, pues ya se había generado en México bastante inquietud por la injusticia cometida. Destacadamente solidarios fueron gentes como Salvador Azuela y un ministro de la Suprema Corte, Alberto Vázquez del Mercado, quien sin conocer a mi abuelo renunció por el atropello cometido. Ya en casa, mi abuela organizó una cena a la que asistieron numerosos amigos. La amistad era un valor al que mi abuelo concedía la mayor importancia. Al día siguiente de la cena, don Luis extrañó de por qué no habían asistido algunos otros amigos, a lo que doña Elena respondió que no habían sido convidados porque se habían mostrado cobardes. Luis Cabrera le atajó, aclarándole que la amistad con aquellos no estaba basada en que tuvieran que ser valientes y que seguían y seguirían siendo sus amigos.
A la noche siguiente los convidó. Además del balance de la revolución, en la primera mitad de los años 30, Cabrera escribió numerosos artículos criticando a los diferentes gobiernos de esos años por lo que él consideraba desviaciones o falsas interpretaciones de los principios revolucionarios. Muchos de esos artículos los reunió en un libro titulado 20 años después, publicado en 1937. De esa época es la revolución de entonces y la de ahora, en donde critica, por ejemplo, la aplicación de la reforma agraria y dice lo siguiente sobre este tema. La idea primordial fue que el ejido no se fraccionara, sino que permaneciera explotado en común por el pueblo, porque se entendía que la división de los grandes latifundios en pequeños ranchos y granjas era el propósito fundamental, la verdadera solución del problema agrario que no debía abandonarse. El ejido no era más que una institución de efectos transitorios para la evolución del campesino y un medio de hacerlo pasar de peón a ranchero. Básteme por ahora afirmar que el ejido ya no lo conocen ni sus propios padres. Algún día relataré la tragedia del ejido y cómo fue que, debiendo ser un centro agrícola, un núcleo de trabajo formado alrededor de un pueblo, ha llegado a ser ahora una cadena de grandes latifundios, administrados todos por un banco en que los ejidatarios no son más que los peones del nuevo terrateniente, el nuevo amo, porque ahora los ejidos ya no se dan a los pueblos, ni alrededor de los pueblos, sino a todo el que los pide, aunque no los necesite ni sea vecino del pueblo. Y si en la comarca no hay quien los pida, para eso hay camiones que por cuenta del Banco Ejidal traigan campesinos de otras partes para formar el censo. ¿Y para esto se hizo la revolución agraria? No. Nosotros hicimos la revolución para dar al campesino tierra y trabajo, pero sobre todo libertad, para emanciparlo, para redimirlo, para librarlo de la esclavitud del latifundio, no para cambiarle de amo. En enero de 1934, Luis Cabrera declina la postulación para ser candidato a la presidencia de la República que le ofrece el partido antirreeleccionista del Distrito Federal. Posteriormente, en 1937, en el posprólogo de 20 años después, posprólogo pues decía que los prólogos nadie los lee, escribe lo siguiente sobre dicho episodio. Cuando en 1933 la opinión pública comenzó a agitarse con motivo de la nueva designación de presidente, tuve ocasión de demostrar con palabras y con hechos que no pretendía yo meterme en política ni disputarle el nombramiento al señor general Cárdenas. Porque no solo dije públicamente que no quería yo ser candidato a la presidencia en la fase electoral que se preparaba, sino que al general Calles le consta que me abstuve de pedirle que me nombrara presidente. Y eso que bien pensado le habría convenido más elegirme a mí, porque sin llegar a la mansedumbre de Ortiz Rubio, yo me habría portado mejor que Cárdenas y el jefe máximo no estaría ahora viendo los toros al otro lado de la barrera. Posteriormente, en 1946, el Partido Acción Nacional también le ofrece la candidatura presidencial, la cual declina públicamente. En los años 40 y poco antes de su muerte, el 12 de abril de 1954, continúa dando conferencias, trabajando, escribiendo y publicando numerosos artículos de reflexión y crítica sobre la revolución, sobre el carrancismo y sobre temas nacionales e internacionales. El 12 de agosto de 1945 publica La bomba trágica. Dicho artículo termina diciendo: y estalló la bomba atómica y sobrevino la paz. Pero es una paz sombría. La rendición del Japón fue recibida en todo el mundo en medio de un silencio de estupor con hálito de tragedia.
Una tremenda responsabilidad moral pesa en efecto sobre el pueblo americano y sobre su presidente en cuanto a la forma de terminar la contienda asiática, acudiendo a un medio que el presidente Roosevelt no habría empleado si hubiera vivido. En mayo de 1948, en el centenario de la guerra entre México y los Estados Unidos, publicó una traducción del diario del presidente Polk, en lo que a México se refiere, junto con una serie de documentos históricos relativos a dicha guerra. La amplia obra escrita de Luis Cabrera es de tres clases: jurídica, escrita bajo su propio nombre; política, bajo el seudónimo muy frecuentemente o anagrama de Lic Blas Urrea; y literaria, utilizando el seudónimo y anagrama de Lucas Rivera. Bajo este último seudónimo, Lucas Rivera publicó en 1947 una segunda edición del libro Musa Peregrina y el Cantar de los Cantares. Este libro tiene una primera parte llamada Del cercado ajeno, que contiene traducciones del autor de poemas del inglés, del francés, del italiano, del catalán, del latín. La segunda sección, Del cercado propio, son poemas del autor, y finalmente viene una bella traducción del Cantar de los Cantares. En el prólogo de este libro escribió lo siguiente: me doy cuenta entonces de que lo único durable de cuanto he escrito no es aquello en que vertí la hiel de mis pasiones políticas o donde hilé con sutileza mi dialéctica jurídica, sino estos renglones cortos en que destilé gota a gota lo que de más humano llevaba en el corazón. Otras virtudes y características de don Luis eran su sencillez, humildad y modestia. No era mi abuelo afecto a homenajes, y sobre este tema recuerdo cuando un presidente insistía en llevar sus restos a la rotonda de los hombres ilustres. Acompañé a mi padre, el ingeniero Luis Cabrera, a una entrevista con un alto funcionario, quien con delicadeza pero insistencia deseaba cumplir con la encomienda presidencial. Mi padre le explicó que mi abuelo muy enfáticamente le había dicho que si en algún momento pretendieran trasladarlo a la rotonda de los hombres ilustres, se opusiera firmemente, pues él no pretendía ni creía merecer ningún homenaje y deseaba descansar en el lote del Panteón Jardín que él mismo había escogido. El funcionario finalmente lo entendió y respetó. Cuando salimos de la entrevista, mi padre y yo seguimos conversando sobre el tema y me confió que además de que don Luis no quería homenajes póstumos de ese tipo, con la ironía que nunca perdía, le dijo: hijo, la rotonda tiene el riesgo de que con el tiempo va a parecer fosa común. Tuvo Luis Cabrera un profundo conocimiento de la historia, de la geografía y de los problemas de su patria. Sus palabras premonitorias y conceptos visionarios sobre el México que tanto quiso hacen que muchos de sus escritos pudieran resultar de gran actualidad. Como decía Luis Cabrera, los problemas no podrán resolverse mientras estudien con hipocresía, hablando para la galería y pensando en la manera de conseguir una colocación o de obtener una curul o escalar la cosa. México ha cometido y resuelto muchos de sus problemas antes que otras cosas, pero eran otros tiempos y otros valores. Lo que nos falta es valor civil para hablar francamente de los problemas, honradez para confesar nuestras verdades y nuestros defectos, y patriotismo para orientar nuestros esfuerzos. ¿Cuán faltos estamos en estos tiempos de aquellos varones, de su patriotismo, de su valor civil, de su visión, de su entrega y generosidad? El espíritu de hombres como Luis Cabrera debe perdurar y vivir por muchos años para que de él se nutran las nuevas generaciones de mexicanos. El recordario hoy de Luis Cabrera tiene, además de un espíritu de justicia, un significado político. Confiamos en que despertará el interés de estudiantes y maestros
por conocer la obra de un preclaro mexicano y los inducirá a tomar ejemplo de su patriotismo, talento y generosidad. Esperemos que abreven de su lúcida obra política cuando el Lic Blas Urrea se convertía en heraldo del pueblo diciendo: y sin embargo no es obra mía, es una mera traducción de las ansias de libertad y de los sueños de redención de muchas generaciones de mexicanos que hablaban por mi boca. El único mérito que me toca es sabido interpretar y haber tenido el valor de decir lo que muchos sentían y anhelaban vagamente en la época en que yo escribía. No tengo la pretensión de haber cambiado el mundo con mis ideas. Sé que son la verdad. Sé que por ellas lucharon y murieron muchos patriotas. No porque fueran mías, sino porque también eran las suyas. Termino mi intervención esta tarde rememorando lo siguiente. En 1951, al cumplirse el 50º profesional como abogado de Luis Cabrera, su hija, mi tía Mercedes Cabrera, coordinó con parientes, amigos y colaboradores la elaboración de una bibliografía de la amplia obra de Cabrera, dividida en trabajos jurídicos, obra política, artículos, discursos, conferencias y obra literaria. Esta bibliografía se editó en un libro que contiene además aspectos de su vida y páginas escogidas, y le fue entregado a mi abuelo al cumplirse el mencionado aniversario. La ofrenda de esta obra tocó hacerla a doña Elena Cosío de Cabrera, su esposa y compañera desde 1916. Mi abuela, mujer valiente, sensible e inteligente, era además una dotada oradora, y termina dicha ofrenda con las siguientes palabras. Hay una conseja, según Eulalia Guzmán, dilecta amiga, que dice que cuando los indios recorrían a pie distancias enormes y se sentían desfallecer, se tiraban al suelo y, puestos en contacto con la tierra, descansaban un rato y cobraban nuevos bríos para seguir su camino. Tierra pobre pero siempre firme. Tierra tuya a la que amaste siempre. Tierra que al final del camino es todavía refugio. Tierra que nada te dio y te lo dio todo. Esta tierra te hace la ofrenda más valiosa, tu propia obra.